Muy bien, inicia la grabación, comenzamos. De nuevo, sean bienvenidos, damas y caballeros. Vamos en este momento a darle pauta a la discusión de los temas que tienen que ver ya con la última parte de lo que es la cátedra, manejando ya los temas de cierre prácticamente para el cómputo 4, considerando de que estamos ya prácticamente dándole cierre a la cátedra como tal. Este tema está circunscrito dentro de la semana 16, 17, si no me equivoco, para efectos de que solamente tengamos actividad dentro de la siguiente semana, la próxima, y de ahí a ir cerrando con el examen parcial. Entonces, la idea es de que las temáticas se van a discutir una este día y la otra la próxima semana para efectos de ir cerrando y dejarles una semana completa de preparación para el examen parcial. Entonces, les adelanto para que ustedes se vayan programando, se vayan ordenando en términos de tiempo, para que sepan que vamos a tener actividad únicamente esta semana y la próxima. De ahí la semana previa al parcial va a ser una semana de espacio para que puedan hacer revisión de los contenidos, desarrollo de ejercicios, etcétera, ¿verdad? Para prepararse lo mejor posible para el examen. Este tema lo van a encontrar en el capítulo 15 del libro de Besley y en el capítulo 13 del libro de Gitman, ¿verdad? El primer tema que vamos a ver, que tiene que ver con el manejo del apartado del activo, siempre por el lado izquierdo del balance, tiene que ver con las cuentas por cobrar. Recordarán ustedes que en las jornadas anteriores estuvimos viendo todo lo relativo a lo que era el manejo del efectivo, es decir, de lo que era el dinero como tal. Y vimos lo que era el presupuesto de efectivo, el ciclo de caja, etcétera. Entonces, esos elementos nos permitían manejar y controlar ese activo en particular, que era el dinero. En el orden de prelación en base a su liquidez, el siguiente rubro o cuenta a considerar son las cuentas por cobrar. Ahora vamos a entrar de lleno a lo que es el manejo de este activo para efectos de que veamos todas las implicaciones que eso comprende. Tenemos claro que el apartado de la cuenta por cobrar es un rubro que ya conocemos, ya lo hemos escuchado, ya lo hemos visto, pero vamos a profundizar un poquito más desde la perspectiva de la dinámica de finanzas y la gestión de esos recursos, porque es necesario ver, además de lo que contablemente podemos conocer, las implicaciones financieras que esa cuenta puede tener. Entonces, partimos. ¿Qué son las cuentas por cobrar? Son el rubro que representa el monto pendiente de cobro resultante de las ventas al crédito que la mayoría de empresas efectúan. Es decir, que es todo lo que yo vendo que se caracteriza porque el pago de esa venta no la recibo en efectivo en el momento, ¿verdad? Indica entonces de que todas mis ventas, todo el ingreso que yo puedo generar, puedo dividirlo en dos secciones. En la sección que se recibe en efectivo en el momento, que es la venta al contado, y el apartado de lo que se recibe como cuenta por cobrar, ¿verdad? Que es lo que se recibe con un pago diferido, es decir, posterior a el hecho generador. Entonces, una vez teniendo claro el concepto, identificamos cuál es la importancia de la existencia de las cuentas por cobrar. Bueno, la importancia de la existencia es que nos ayudan a vender más. Es un mecanismo de mercadotecnia, ¿verdad? Promueve la dinamización de mis inventarios y me ayuda a reducir mis existencias, volviendo más atractiva mi empresa para el mercado. Sin embargo, a nivel financiero, ¿verdad? La dimensión financiera, ¿por qué es importante su adecuada administración? Porque es necesario reducir al mínimo el costo de la inversión en este rubro. Es decir, si a mí se me ocurre vender algo y yo le digo al que me lo compra, págamelo dentro de 15 días o dentro de 30 días, el costo que yo he asumido para producir ese bien, de algún lugar lo debo recuperar. Y en esencia lo voy a recuperar cuando vendo el producto. Pero ¿qué sucede con la cuenta por cobrar? Yo lo que quiero es una promesa de pago, no quiero el pago como tal. Entonces, ¿de dónde voy a sacar yo dinero para financiar mis operaciones si el dinero que yo tenía lo utilicé en comprar materiales, materia prima, pagué mano de obra, carga fabril, etcétera, para producir un bien que ya vendí? Pero ese dinero que yo gasté no lo he recuperado. Entonces, ¿qué sucede? Debo buscar dinero de otra fuente para financiar mis operaciones diarias. Esto tiene mucho que ver con lo que vimos la jornada anterior en el ciclo de caja, ¿verdad? ¿En qué consiste la administración de las cuentas por cobrar? En determinar el nivel más apropiado que se lograría mediante adecuadas políticas de crédito y cobranza. Es decir, indistintamente el tipo de empresa, indistintamente el giro del negocio, el mercado que usted atienda, etcétera, usted tiene que ser capaz de identificar qué nivel de cuentas por cobrar debe manejar en función
en función de que lo que usted está vendiendo le permita, primero, volverse atractivo a nivel de mercado y segundo, lograr la forma de obtener suficiente ingreso para operar. Es decir, aquí no estamos enfocándonos tanto en que lo que estamos haciendo de venta nos genere utilidades, nos genere beneficios, nos genere algún tipo de rentabilidad. No, estamos nos enfocando en que el adecuado manejo de las cuentas por cobrar debe manejarse en función de que yo pueda ser capaz de que el crédito que estoy dando no me ahogue, que el crédito que yo estoy dando, el diferimiento que yo le estoy dando a mis clientes para que me paguen, no me ahorque financieramente, ¿verdad? Aquí no es tanto si gano o pierdo, sino de que puedo cometer el suicidio de ahogar mi empresa vendiendo muchas cosas al crédito. Entonces, se debe buscar el nivel adecuado, el nivel idóneo para eso. ¿Sobre qué debemos otorgar el crédito? Como un primer punto, como la piedra angular sobre la cual debemos otorgar el crédito, es la base de la seguridad del pago. ¿Cómo la vamos a conocer la seguridad del pago? Ya vamos a ver más adelante. Pero si se percatan, aquí no habla de otra cosa que no sea elementos financieros. Es decir, ¿qué me garantiza a mí que yo voy a recibir el pago de esa persona que se ha comprometido en pagármelo? Bueno, ¿qué capacidad de pago tiene esa persona? ¿La puedo medir? Claro que sí. Hay formas, elementos, herramientas, evidencia que me permiten medir la capacidad de pago. Y eso es lo que vamos a discutir ahora, ¿verdad? En el transcurso de la clase de este día. El objetivo fundamental de las cuentas por cobrar es que permiten atraer un mayor número de clientes. Es decir, el objetivo, vea, de la cuenta por cobrar como tal es que yo logre vender más, que yo logre volverme atractivo como empresa al mercado y en función de eso sea una forma de promocionarme, ¿verdad? Un instrumento de marketing para promover mis ventas, ¿verdad? Ahora, eso no tiene que estar reñido con el hecho de que la famosa discrepancia, ¿verdad? El gerente de mercadeo puede decir, no, hay que vender de 100 productos que tengan, manejen como política vender el 50% para que seamos atractivos para los clientes. Pero ahí entra en juego de un financiero y le dije, señor, usted está equivocado. Lo más que puede usted vender al crédito para no ahogar la empresa son 25 productos, no 50. Y ahí está la famosa discrepancia, vean la forma de ver una cosa desde el ámbito de mercadeo y la otra forma de verla desde el ámbito de finanzas. La ventaja es de que los que estamos formándonos en este momento, ahorita, hoy por hoy, son mercadólogos y son administradores. Entonces hay pautas en ambos aspectos. Los administradores tienen que aprender a ver tanto en el ámbito de finanzas y saber entender la cuestión de mercadeo. Mientras que los mercadólogos tienen que aprender, además de la disciplina que están conociendo, de la mercadotecnia, tienen que aprender a ver las cosas de manera financiera también, para que esas discrepancias se reduzcan, ¿verdad? Esa brecha no exista y sepamos hablar el mismo idioma, indistintamente de nuestra preparación. La implementación de las cuentas por cobrar, como dijimos en su momento, tienen que ser financiadas de alguna forma. El problema es que el financiamiento yo lo obtengo y lo destino a algo, es decir, ¿a qué destino el dinero que yo consigo? Bueno, debo financiar todos los costos que están asociados a la existencia de las cuentas por cobrar. ¿Cuáles son esos costos? Costos de cobranza, costos de capitales, costos de morosidad en el pago y de incumplimiento. ¿En qué consiste el costo de cobranza? ¿En qué consiste el costo de capitales? Bueno, vamos a verlo más adelante. Antes de entrar de lleno al apartado de los costos, me interesa que manejemos el mismo idioma todos, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de administradores, de mercadólogos, sino que de financistas. Me interesa que tengamos claro el concepto y diferencia entre costo y gasto, porque si se percatan, en la teoría que estamos revisando nos habla de costos asociados a las cuentas por cobrar, no habla de gastos asociados. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Vamos al extremo izquierdo. Costo está asociado a la producción y el costo se aplica a los ingresos mediata y paulatinamente a medida que los productos se venden, es decir, afectando la cuenta costo de ventas. Estamos hablando de que el costo es necesario para producir, es decir, para que usted lleve a cabo la transformación de materia prima o la razón de ser por la cual existe su empresa. Ese es el costo, ¿verdad? Por otro lado, el gasto está vinculado a la operación y estos se aplican a los ingresos inmediata e íntegramente. Se cargan directamente a cuenta de resultado final y aparecen en el estado de resultados en el año que se incurrieron.
los famosos gastos de venta, gastos de administración y gastos financieros. Si recuerdan la estructura típica del estado de resultados, lo primero que se le quita a las ventas es el costo de ventas. Por lo tanto, si yo vendo, tengo que gastar para poder vender. ¿Y la razón de ser de mi empresa cuál es? Generar ingresos. Entonces, el costo está asociado a la venta. El gasto está asociado ¿a qué? Al funcionamiento. El gasto es lo que me permite a mí tener las condiciones mínimas necesarias para operar de manera tranquila. Por ejemplo, gastos administrativos, salarios de personal administrativo, ¿verdad? No del personal operativo. Salarios de personal administrativo, arrendamiento, servicios básicos, internet, comunicaciones, etcétera. El apartado de los gastos de ventas, que tiene que ver con pago de vendedores, no de la gente que produce lo que estoy vendiendo, sino de los que me venden el producto, ¿verdad? Gastos en publicidad, gastos en relaciones públicas, gastos en promociones en redes sociales, por ejemplo, etcétera. Y los famosos gastos financieros, ¿verdad? Que tienen que ver con el financiamiento que yo obtengo a través de préstamo. ¿Eso para qué lo ocupo? Para funcionar. Entonces, recapitulando, costo tiene que ver con la producción y el gasto tiene que ver con la operación o funcionamiento. Ahora, teniendo claro la diferencia entre costo y gasto, veamos a detalle cada uno de los costos de las cuentas por cobrar. El primero, costos de cobranza. Tiene que ver con los salarios de personal, prestaciones, pago de gastos fijos como arrendamiento, impuestos, etcétera. Es decir, el hecho de que yo tenga como política vender al crédito me obliga a que yo gaste dinero en este tipo de cosas. Tengo que gastar dinero en una persona que se va a encargar de andar cobrando. No tanto que sea un cobrador, sino que, por ejemplo, una persona administrativa que yo le diga, anda, apoyame en cobrarle a tal cliente que no me ha pagado, esa persona va a dedicar tiempo, recursos y esfuerzo en ir a cobrar. Entonces, ese es un costo que yo debo asumir, porque permito que él deje de hacer lo que tiene que hacer y haga otra cosa. ¿Me explico? Ya empresas grandes, por ejemplo, ya se dedican al ámbito propiamente de pagar personas que se dedican a cobrar, ¿verdad? Y obviamente tienen que pagarle todo, pues, prestaciones sociales, seguro, FP, etcétera. El gasto fijo como arrendamiento, impuestos, servicios, etcétera, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con funcionamiento. Segundo, costos de capitales. Son los que están relacionados con el pago de intereses por la obtención de dinero cuando se recurre a préstamo. O bien, cuando se pierde de recibir utilidades al destinar fondos propios a ese destino, en vez de invertirlos en otras alternativas. El costo de capital, ¿a qué se refiere? Al uso de dinero. Si el uso de dinero es de terceras personas, entonces yo tengo que pagar intereses. Y si el dinero que uso es propio, entonces estoy asumiendo costos de oportunidad. Porque en vez de destinar mi dinero a una inversión rentable de rápida realización, la estoy invirtiendo en financiar mis cuentas por cobrar. Son las dos características, dinero interno y dinero externo. 3. Costo de morosidad en el pago. Es el riesgo que un cliente no pague en fecha prevista. Esto afecta a la empresa porque esta tardanza inmoviliza recursos y obstaculiza el proceso normal de la empresa, afectando su imagen crediticia, su perfil como futuro cliente para obtener préstamos o créditos de otras entidades y obviamente como la característica de ser una empresa mala paga, ¿verdad? Las famosas relaciones públicas tirarían por el piso la imagen de la empresa en ese mercado. ¿Cuál es el ejemplo más común? Cuando usted programa una venta un día primero de mes y le dice a su cliente que va a pagarle el día 15, usted espera que le pague el 15 o antes. ¿Por qué? Porque usted el 16 tiene que pagar salarios, por ejemplo, tiene que pagar arrendamientos, por ejemplo. Pero ¿qué sucede si el cliente no le paga en fecha 15? Usted tiene que pagar los compromisos del día 16. ¿Cómo? Pues tiene que pedir dinero de alguna cuenta, de alguna fuente. Tiene que utilizar su dinero o pedir dinero prestado. Ese es el costo que se asume por la morosidad de pago, ¿verdad? El no cumplir con el programa de compromisos que usted tiene. Y 4, costos de incumplimiento. Estos surgen cuando el cliente definitivamente no paga. En este caso, la empresa, además de haber absorbido todos los costos anteriores, ¿verdad? Cobranza, capitales y morosidad, también pierde el costo de los artículos vendidos y no pagados. En español ahí está dado, ¿verdad? Completamente. Es decir, aparte de haber hecho todos los gastos que hizo anteriormente queriendo gestionar su cuenta, se viene a dar al final el resultado de que no recupera nada, ni siquiera el costo de lo que le vendió. Y son cosas que se dan, claro que sí. Y todo ese costo, ¿quién lo asume? La empresa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se va buscando evitar.
Para ello tenemos que ir identificando la nomenclatura de las políticas de crédito y de cobranza. Las políticas de crédito básicamente comprenden tres dimensiones. La primera es cómo seleccionamos el crédito, las normas bajo las cuales vamos a dar ese crédito y las condiciones que le vamos a exigir al cliente con el que vamos a trabajar. Y en la selección del crédito obtenemos el resultado en base a dos cosas. Primero, obtener toda la información del crédito, tanto de fuentes internas como externas. Y el segundo elemento es el análisis de la información. Todo eso tiene que ver estrictamente con las políticas de crédito. El segundo componente o dimensión son las políticas de cobranza. Es decir, yo espero como empresa no tener ningún problema nunca con un cliente. Por eso procuro que mis políticas de crédito en cuanto a la selección, normas y condiciones sean las mejores posibles. Pero siempre hay alguien que se sale del guacal, como dicen, ¿verdad? Siempre hay alguien que tiene que venir a sacar la casta, como dicen. Entonces, en caso de que eso suceda, usted tiene que estar preparado para saber cómo gestionar esa cobranza. Y eso es lo que tenemos que ver en el apartado de las políticas de cobranza. Vamos entrando entonces a las políticas de crédito. La primera dimensión, dijimos, selección del crédito. ¿Cómo hacemos una selección del crédito? A través de las 5C. En la jerga de finanzas, ese término es muy conocido, que le llaman las 5C del crédito, porque se caracteriza porque al analista se le presentan 5 características que son a las que él tiene que prestar principal atención al momento de analizar la información financiera. Y las características presentan la coincidencia que todas empiezan con la letra C. Entonces, por eso se le llama las 5C del crédito. ¿Cuál es la primera? Carácter. ¿En qué consiste? La evaluación del carácter de un solicitante se basa en su historial de pago y procesos legales en su contra, ya sean resueltos o pendientes. ¿Dónde se puede ver el historial de pago? En Equifax, en DICOM y empresas de esa naturaleza, ¿verdad? Ahí le aparece a usted hasta el último compromiso que tiene hasta con la señora de la tienda, entre comillas, ¿verdad? Es decir, todo compromiso formal que alguien ha suscrito con una empresa o entidad, ahí aparece reflejado. Entonces, ¿cómo puede ver usted? Bueno, veamos. Y al revisar, ve que es un cliente categoría A, que todo el tiempo ha pagado en tiempo, en fecha estipulada, etcétera. No, este es un buen cliente entonces. Primer punto a ver, ¿verdad? Segundo, usted encuentra a un cliente y ve que tiene pagos que van al día y otros un poquito atrasados. Categoría B. ¿Podemos darle crédito? Valoremos. ¿Qué tanto se ha atrasado en los pagos? 2, 3 días, pero siempre paga. Va, démosle. ¿Me explico? Entonces, el carácter es un elemento que se basa en una evidencia conocida como historial de pago. ¿Sí? Y en ese apartado también podemos agregar otro componente que no tiene que ver tanto con los procesos de pago, pero sí con aspectos legales. Es decir, procesos legales en su contra, litigios, embargos, etcétera. De entrada, si alguien llega a pedir crédito a una empresa y a la hora de revisar eso, se detecta que a esta persona le han trabado un embargo por falta de honrar un compromiso, o le han trabado, le han puesto una denuncia de la cual se derivó en una sentencia de que le han trabado la congelación de bienes, por ejemplo, ¿verdad? No un embargo, sino una congelación de bienes, definitivamente ese cliente no es apto de entrada. Entonces, son muchas condiciones que entran en juego, solamente hablando de lo que es carácter, es decir, es la primera de las 5 dimensiones. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. Carácter, como lo vemos, en base a historial de pago y procesos legales. Segundo, capacidad. Suele ser la base para la evaluación de la capacidad del solicitante. En esta es útil el análisis de variables relacionadas tales como naturaleza de la empresa, su ciclo de caja, certidumbre o incertidumbre en los ingresos, etc. Es decir, aquí ya me estoy enfocando no tanto en la persona como tal o la imagen empresarial como tal, sino que ahora me estoy enfocando en el ámbito estrictamente financiero. Es decir, yo puedo verificar como un análisis externo qué tipo de naturaleza tiene una empresa. Ok, no corre el mismo riesgo prestándole dinero a un comerciante que prestándole dinero a un emprendedor. No corre el mismo riesgo prestándole a un pequeño empresario que a un microempresario. No corre el mismo riesgo prestándole dinero a alguien que compra y vende carros que a alguien que compra y vende artículos de primera necesidad. ¿Me explico? Entonces, la naturaleza de la empresa es clave. Segundo, el ciclo de caja. Ya hemos visto en qué consiste, ¿verdad?
cuánto tiempo tarda esa persona en hacer efectivo los cobros por las ventas que hace y cuánto tiempo permanece inmóvil su dinero. ¿Ya? Certidumbre o incertidumbre en los ingresos, eso depende del tipo de negocio, ¿verdad? Un negocio que es seguro, relativamente seguro, es la comida. La gente come, ¿va? Mañana, tarde y noche. La clave es que lo que usted ofrezca de comida sea demandado por ese mercado, ¿verdad? Entonces, es de valorar. Certidumbre o incertidumbre tiene que ver con la naturaleza del negocio. Tercero, capital. Esta suele basarse en el estudio de las razones de pasivo capital. En español, el apartado relativo al capital se basa en el uso del análisis de razones. Y cuando hablamos del análisis de razones, nos referimos específicamente a las de endeudamiento, que son las que vinculan pasivo o deudas contra el capital. El capital se mide en esencia con las razones de endeudamiento, así de en sí. Cuarto, colateral. Es el monto en activos que dispone el solicitante para garantizar el crédito, conocido en este ámbito financiero como garantías, como por ejemplo el que cuente con un fiador, ¿verdad? La evidencia demuestra que la mejor garantía que una persona puede darle a usted para que le pague es otra persona, ¿verdad? Con cierto nivel de ingresos, que se le compruebe que tenga moralidad de pago, etcétera. Porque no es lo mismo, por ejemplo, ¿qué sucede con los bancos? Un banco presta dinero y pide de garantía una vivienda. Por A o B razón, el cliente deja de pagar, pierde ese dinero y pierde la vivienda. Pero ¿qué sucede? Los bancos no se dedican a comprar y vender casas, no son inmobiliarias. Entonces, ese es un proceso que lleva tiempo, que demanda recursos, ¿verdad? Humanos, financieros, legales, etcétera, para que al final, al querer hacer la venta de ese activo, que son los, contablemente hablando conocidos como bienes dados en compensación, ¿verdad? Porque son parte de un pago que no se hizo, significa que todo ese proceso, los costos la empresa lo asume. En este caso sería un banco o entidad financiera. ¿Y quién quita que a la hora de venderlo ni siquiera recupere los costos? ¿Me explico? Entonces, no, a una institución financiera no le conviene llenarse de garantías. Sin embargo, es un buen recurso para recuperar lo prestado en caso de que se requiera utilizar. Tenemos por otro lado la presión psicológica que las garantías ofrecen. Hubieron en la década a principios de la década de 2000, hubieron entidades que trabajaron muy de cerca con microempresarios, microempresarios del sector informal más que todo, y al ver que no tenían garantías como las que suelen exigir los bancos, ¿no? Propiedades, vehículos, etcétera. Ellos trataban de manejar la figura de algún tipo de garantía psicológica. ¿Y cuál era esa garantía psicológica? Los bienes de hogar. Hacían un levantamiento de lo que tenían, mesas, sillas, comedor, cama, ventilador, televisor, etcétera. Y todo eso era parte de la información que se colgaba en el expediente de la persona. Así, si el día de mañana la persona no pagaba, pues cada artículo tenía un cierto valor simbólico a través del cual se le podía ejercer presión. Dos cosas. Primero, que se le iba a quitar para que el banco lo recuperara y lo pudiera vender, o, o decirle que en vez de que estuviera generando inconvenientes con los pagos, vendiera las cosas. Obviamente es una cuestión bastante dura, ¿no? De reconocer. De hecho, hasta legalmente hablando, ahora es muy cuestionable, porque las leyes han cambiado un poco de esa década a esta, pero era una realidad que se vivía. Entonces, la garantía también ejercía una cierta forma de presión psicológica para ese tipo de clientes, ¿verdad? Es necesario que lo ventiláramos acá. Y la última C tiene que ver con las condiciones. Es la situación económica y empresarial actual, así como circunstancias excepcionales que afectan a cualquiera de los participantes en la transacción del crédito. Por ejemplo, personas que han recibido créditos en tiempos de pandemia, probablemente, se topen con la realidad que la necesidad que cubrieron en su momento puede que haya sido válida, puede que haya sido valedera, pero ahora están más sembrados que antes. Es decir, ahora tienen más necesidad que en aquel entonces. ¿Por qué? Porque tenemos el caso, una entidad financiera de acá de San Miguel, no diré nombre por cuestión de ética, definió que para ayudar a sus clientes, ¿verdad? Y recalco el término ayudar, porque en función de eso lo hicieron, dijeron que iban a otorgar un préstamo de emergencia. Súper sencillo de aplicar. Usted nada más tenía que tener categoría A con algún producto que usted tuviera ya con la institución financiera y hacer la petición para que le dieran $700. Punto. Pero ¿qué sucede? Que el parámetro de medición fue que a la hora de hacer la medición de negocio, dijeron, esta persona en cuestión debe tener un nivel de endeudamiento máximo del 50%. Es decir, que si él recibe $1,
que ya tenga comprometido un tope de 50 centavos y que le queden 50 centavos de margen. ¿El parámetro era bueno? Sí, pero en tiempos de normalidad. En tiempos de pandemia, ese parámetro era ilusorio, porque la gente, el nivel de endeudamiento que llegó a vivir, ya sea por problemas psicológicos, ya sea por problemas de ansiedad, ya sea por problemas de estrés, por problemas de salud derivados del encierro, etcétera, se disparó. Entonces, gente que incluso tuvo la bendición de que nunca dejó de percibir ingresos, a pesar de no ir a trabajar, decidió optar por esa alternativa. Pero ¿qué sucede? Su nivel de liquidez se vio comprometido. Entonces, ¿qué pasa? Esos $700 que recibieron y lo gastaron quizás en 1 o 2 meses, les va a tocar pagarlos en 4 o 5 años, con las respectivas cargas de intereses. Entonces, es bien delicado que la institución en ese aspecto tuvo esa debilidad de que no valoró modificar el parámetro bajo el cual iban a otorgar el préstamo. ¿Me explico? Entonces, las condiciones no eran las adecuadas para tomar ese parámetro. En tiempos normales, fuera de pandemia, no, hombre, era un ratio de endeudamiento soñado, pues, ¿me explico? Pero ahora no. Entonces, ese es un ejemplo típico de cómo las condiciones pueden generarle a usted cambios terribles en una decisión que tome si no la piensa bien. Recapitulando, el carácter, capacidad, capital, colateral y condiciones son las 5C del crédito. Al analizar las 5C, yo defino dos grandes categorías. La primera categoría, si ustedes ven los recuadros a la izquierda, la primera categoría la compone el carácter y la capacidad. Esas dos C me permiten evaluar la situación financiera del participante. Uno, en términos de su imagen, ¿ya? De su moralidad de pago. Y dos, en términos de su capacidad real de pagar. Es decir, qué tan cierto es que si es una persona cumplida, paga, ¿verdad? Porque hay mucho cliente muy cumplido, muy honesto, pero sin dinero. Entonces, el solo ser alguien honesto de valores que cumple sus compromisos no es garantía que le van a pagar. Necesita tener plata para pagar. Y por otro lado, hay gente que es completamente tamagaz en el ámbito de los compromisos y tiene dinero. Entonces, de nada me sirve que alguien sea evasor de sus compromisos y esté nadando en dinero. ¿Me explico? Entonces, tiene que medirse muy bien las dos cosas, carácter y capacidad. Es la primera dimensión. La segunda, ¿ya? Que está compuesta por el capital, colateral y condiciones, esas tres me permiten determinar bajo qué condiciones le voy a dar el crédito a esa persona. Si le voy a dar 30 días para el primer pago, si le voy a dar 15 días para el primer pago, si es un compromiso que le voy a permitir que me lo pague en 1, 3, 5, 10 años, etcétera, dependiendo de qué tanta garantía le voy a exigir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las 5C del crédito, damas y caballeros, se reducen a dos apartados. El primero, la situación financiera del participante. Y segundo, las condiciones bajo las cuales usted le crédito. Si se percatan en esta lámina, hemos hecho una discusión que tarda alrededor de 2 o 3 horas leyendo un libro. ¿Por qué? Porque hay textos, libros enteros que hablan de este tipo de cosas. Pero aquí tienen ustedes la columna vertebral de eso. ¿Cómo vamos a aprender? Resolviendo casos, viendo elementos de discusión y apoyándose en los materiales complementarios que les va a facilitar. Siguiendo con la obtención con la selección de crédito, ¿dónde obtenemos la información? Fuentes internas y externas. ¿Cuál es la fuente interna? La solicitud de crédito que nosotros damos, ¿verdad? Al fulano. Verificación de referencias que se supone que él nos las da. Registro de créditos previos si si el solicitante ya fue cliente. Es decir, registro de créditos con nosotros como empresa, ¿verdad? Pero si no, tenemos que buscar información fuera, ¿verdad? De fuente fidedigna y que estén apegadas a derecho, ¿verdad? No vamos a tratar de vulnerar información, ¿verdad? Tampoco, ni actuar de manera poco ética, ¿verdad? En ese aspecto. En el ámbito de la fuente externa, tenemos los estados financieros, ¿verdad? De la empresa en la que estamos evaluando. ¿Por qué es externa? Porque eso lo facilita la empresa, eso no lo tenemos nosotros, no lo facilita la empresa, ¿verdad? Está resultados, balance general, flujo de caja, origen y aplicación de fondos. Podemos ver a través de la superintendencia, ¿verdad? Endicom o Equifax. Podemos consultar con proveedores, si es crédito comercial en su caso. Podemos ver con los bancos, ¿verdad? Si se trata de créditos bancarios, gremio de empresas como ANEP, Casalco, etcétera, y las federaciones, ¿verdad? Se me escapó colocar aquí como Fedecrece y Fedecase, donde están todas las cooperativas y bancos de los trabajadores. Entonces, forma de investigar y de obtener información hay. Lo que necesita es saber dónde buscar.
Pero ahí da, en esencia, damas y caballeros, las fuentes, interna y externa. Cuando tenemos ya la información, primero estábamos viendo el apartado de la selección. Después obtuvimos la información del crédito. Ahora vamos a analizar la información. ¿Cómo hacemos el apartado? Primero, partimos de la solvencia. Se determina por medio de las razones financieras y el monto máximo se determina por la prueba ácida. ¿Se acordarán ustedes, ¿verdad? De la prueba ácida que vimos en las razones de liquidez? También habla del ciclo de caja, periodo de pago promedio, flujo de efectivo. Es decir, la solvencia yo la mido en función de la información que esa persona me da, de la evidencia que él me presenta y de la investigación que yo hago, ¿verdad? El procedimiento. En caso de clientes que solicitan grandes cantidades de crédito, es necesario realizar un análisis detallado de todas las razones financieras, en base a los estados financieros que han facilitado. ¿Qué se recomienda? Que estos informes financieros lleven firma y sello de auditor y de preferencia firma y sello de recepción en el CNR. ¿Por qué? Porque como dicen, como decía Roque Dalton en su famoso poema, los hácelo todo, ¿verdad? Una característica de mucho empresario, lastimosamente, mucho empresario, es de que tiene 3 juegos de estados financieros. El primero, que es el que utiliza para pedir préstamos, nombre, una empresa soñada, ¿verdad? O sea, él es la última coca del desierto, ¿me entienden? ¿Verdad? En cuanto a la generación de ingresos y todo lo demás. Está nítido, entonces sí, hombre, hay que darle los créditos. El segundo juego de estados financieros es el que presentan en Hacienda. No, hombre, aquí ya Nantillo, ¿verdad? Si es que mire, apenita, vamos, si es que Dios guarde, si es que casi cerramos porque no vendemos nada, ¿verdad? Porque no hay que pagar impuestos, ¿ya? Y el tercer juego de estados financieros es el de la empresa en realidad. Es decir, es cómo realmente está la empresa. ¿Cómo garantiza usted que la información que le están dando es verídica? No lo puede hacer 100%. Pero ¿qué es lo que se recomienda? Por lo menos la experiencia me lo ha enseñado. Que el juego de estados financieros que le presenten tenga, 1, el sello y firma del auditor que lo revisó, y 2, sello y firma de que ha sido recibido en el CNR, porque se supone que esa es la información que está registrada en el Centro Nacional de Registro. Entonces, teniendo esos otros filtros, usted ya puede tener cierta tranquilidad de que la información presentada tiene cierta cercanía con la realidad. No es perfecta, no es idónea, ¿verdad? No está al centavo, pero sí ya pasó esos 2 filtros. Entonces usted puede perfectamente tener cierta seguridad de que es una información que refleja realmente la realidad de la empresa. Tercero, un elemento que es imposible dejar de lado, que es una de las piedras angulares del análisis, el juicio subjetivo. La percepción del analista de crédito en base a su experiencia sobre la capacidad de pago del solicitante. Además de cifras cuantitativas obtenidas para determinar su capacidad de pago. Es decir, si usted puede tener toda la información necesaria, puede tener cierta garantía de que la información es fidedigna, pero no hay nada que se compare al olfato de un buen analista. Hay analistas que son tan especiales en eso que con solo verle el porte a un cliente, ya saben si es un malacate o un buen cliente. Con solo verle la forma en la que él se expresa cuando le pide a usted que le dé un crédito, ya sabe si es un moroso o un cumplido. Entonces, ¿cómo se aprende eso? En la práctica. ¿Cómo se aprende eso? Con la experiencia. ¿Y qué es lo que a usted le da experiencia? Malas decisiones. Es decir, cosas que usted no debió haber hecho, pero las hizo, ¿ya? En alguna medida por ingenuidad o desconocimiento, son los que le acarrean a usted experiencia. Y eso es lo que le hace a usted volverse un experto en ese tipo de cosas. Entonces, todo lo anterior es útil, es viable, claro, es importante, pero no hay nada que se compare al buen juicio de un analista experto. Así de sencillo. Ahora, hablando de lo que son las políticas de crédito, vamos a hablar un poco acerca de cómo las normas de crédito pueden ser modificadas, ¿verdad? Es decir, bajo qué elementos yo le exijo al cliente hacer negocios con él. Cuando hacemos una modificación de las normas de crédito, debemos valorar el efecto que esa decisión tiene entre variables. ¿Cuáles son esas variables? Ventas, cuentas por cobrar, porque están amarradas a las ventas, y cuentas incobrables, que están amarradas a las cuentas por cobrar. Un cambio en las normas de crédito tiene un impacto directo en cada una de ellas y les afecta de manera particular, y aquí lo podemos ver. En el caso de las ventas, ¿verdad? En el caso de las ventas, cuando hablamos de que hay una mayor flexibilidad, es decir,
que las normas de crédito, este apartado, ¿verdad? Las normas de crédito, yo las relajo, las flexibilizo, me vuelvo menos estricto, ¿verdad? Es esto, que a mayor flexibilidad, ¿qué me pasa con las ventas? Mis ventas suben y eso en qué se traduce? En una mayor utilidad. ¿Qué sucede cuando es al revés y me vuelvo más severo para evaluar? Soy más estricto para evaluar. ¿Qué pasa con mis ventas? Se reducen y también hay una reducción en mi utilidad. ¿Qué pasa con las cuentas por cobrar? Cuando hay mayor flexibilidad, yo vendo más al crédito. Por lo tanto, yo debo invertir más en mis cuentas por cobrar. Debo invertir más. ¿Qué sucede con eso? Esperaría un aumento en mis ventas y un aumento en mi periodo promedio de pago. Es decir, que clientes de menor liquidez hacen negocio conmigo. Porque como yo estoy procurando ser más flexible, más tolerante con algunas desfases en las fechas de pago, el periodo promedio de pago tiende a subir. Y los clientes de menor liquidez son los que empiezan a llegar a mi empresa, que si bien es cierto, no pagan en fecha, pero pagan, pero provocarían ¿qué cosa? El hecho de que ellos estén comprándome generaría un incremento en mis ventas. Cuando hay menor flexibilidad, la inversión en cuentas por cobrar se reduce. ¿Qué pasa entonces? Mis ventas disminuyen porque solamente me quedo con los clientes de mayor liquidez. Es decir, al ser más estricto, mi inversión en cuentas por cobrar se reduce y por lo tanto yo reduzco el periodo promedio de pago, garantizando solo trabajar con clientes de mayor liquidez. ¿Cuál escenario es mejor? Pues depende cómo usted quiera valorarlo. Porque el hecho de que usted incremente sus ventas teniendo clientes de menor liquidez acarrea un riesgo, sí, pero puede ver un resultado positivo si lo gestiona correctamente. Quedarse con clientes de mayor liquidez es bueno, sí, pero como son menos que los que tienen menos liquidez, sus ventas van a bajar. Entonces ahí depende, usted cómo quiera valorar o si encontrar un punto de equilibrio, ¿verdad? Entre estas dos. Ahí depende. Y con la cuenta incobrable, que es la tercera variable, a mayor flexibilidad hay mayor inversión en cuentas por cobrar. Por lo tanto, la probabilidad de que un cliente no pague sube. Recordarles, como dijimos acá, que la cuenta incobrable está amarrada a la cuenta por cobrar. Si aumenta mi valor e inversión en cuentas por cobrar, el riesgo de que la gente no me pague también sube. Por lo tanto, el valor es hacia arriba. Entre mayor el tiempo que tarda un cliente en pagar, mayor probabilidad de que no pague. Por ende, las cuentas incobrables aumentan reduciendo utilidades. A menor flexibilidad, menor inversión en cuentas por cobrar. Es lo contrario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la probabilidad de que un cliente no me pague se reduce. Entre menos tiempo tarda un cliente en pagar, hay menor probabilidad de que no pague. Por ende, las cuentas por incobrables disminuyen, aumentando las utilidades. ¿Sí? Entonces, aquí ven ustedes los efectos, así muy reducidamente, ¿verdad? De las tres variables involucradas y qué comportamiento tienen. Cuando hablamos de cambios en las normas de crédito, ya sea al hacerlas más flexibles o más rígidas. Ahí tenemos el efecto en ventas, cuentas por cobrar, cuenta incobrable. Ahora, en el apartado de las condiciones de crédito, ¿qué son? Son los términos de pago otorgados por una empresa a sus clientes y esto comprende los siguientes términos. Primero, el descuento. Es decir, que si yo voy a vender el crédito, yo debo garantizar de alguna manera que la persona se motive a pagar temprano. Entonces, ¿cómo lo hago? A través de un descuento. El segundo elemento es el periodo de descuento en efectivo, si lo hubiera. Tercero, el periodo neto, vea que es el plazo que yo doy para mi venta de crédito. Y D, el inicio del periodo de crédito. Por ejemplo, para este apartado se utilizan las nomenclaturas como las siguientes. 210 neto 30, donde 2 significa un descuento del 2% sobre esa compra, 10 días de cancelación, que es el periodo de descuento, y 30, que es el periodo del crédito total. Por ejemplo, yo vendo un artículo hoy, bueno, para que tengamos una connotación más clara de la fecha mejor. Vendo un artículo el 1 de junio, ¿verdad? Que tiene 30 días. Vendo el 1 de junio un artículo. Yo le doy la condición al cliente de que él puede pagarme dentro de 30 días el valor completo. Pero lo motivo a que si dentro del día 1 al día 10 él me paga el producto, yo le voy a recibir no el valor completo, sino el valor menos el 2%. Suponiendo que el artículo vale $10, yo le estaría recibiendo entonces 8.
¿verdad? Porque es el 2% que estaría bajando. De 10 bajo a 8 porque me quita 2. Entonces, ¿eso es bueno? Claro, porque me motiva, me permite, perdón, motivar al cliente para que pague antes. Pero ¿qué sucede cuando vendo demasiada cantidad de artículos en ese aspecto? El descuento que estoy utilizando me drena las ganancias. El descuento que estoy dando me ahorca la liquidez. Entonces, ahí es donde está la importancia de saber valorar hasta dónde, hasta qué punto tenemos que venderle crédito. Pero en esencia los términos son esos. Descuento que podemos dar en el periodo de cancelación y el plazo completo de la venta al crédito. Cuando hablamos del descuento por pronto pago, que es este apartadito de acá, ¿verdad? Descuento por pronto pago, ¿qué sucede cuando los implementamos? Bueno, las ventas aumentan porque los clientes estarían incentivados y comprarían más. Eso se deriva en un aumento en las utilidades. ¿Qué pasa por las cuentas por cobrar? Hay dos efectos. Los clientes actuales aumentan. Las cuentas por cobrar porque no se recuperan tan rápido. Esto me baja las utilidades. Y en el caso de los clientes nuevos, se reducen las cuentas por cobrar porque se recuperarían más rápido los pagos, aumentando mis utilidades. Parecerá contradictorio, pero la evidencia demuestra que si yo tengo dos clientes, por ejemplo, el cliente A que me ha comprado por 10 años, ¿verdad? Y el cliente B que lo acabo de hacer, hoy hice este cliente, la evidencia demuestra que mis cuentas por cobrar, cuando aumentan, ¿qué sucede? Yo implemento el descuento por pronto pago. Los clientes viejos que tienen tiempo de hacer negocio conmigo, probablemente van a estar motivados a seguirme pagando después del tiempo. ¿Por qué? Porque como son clientes con los que se ha trabajado por años, no estarían tan motivados a aprovechar los descuentos. ¿Por qué? Recordarán ustedes de que la característica del dinero es que vale un dólar vale hoy más que un dólar mañana. Entonces, mientras más se tarda ese cliente en pagarme, menos vale el dinero para mí, pero él puede utilizarlo en otras cosas, invertirlo en su empresa. Entonces, el diferimiento de las cuentas por pagar, en el caso de los clientes, es una forma de financiarse a nivel interno. Entonces, los clientes viejitos, ¿verdad? Actuales, harían eso. Pero ¿qué pasa con los clientes nuevos? Clientes que no están amañados, ¿verdad? Que no vienen con esa costumbre de hacer eso. No, hombre, implementan un descuento por pronto pago, aprovechémoslo. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Mis cuentas por cobrar se van a reducir porque voy a recibir más rápido los pagos. Esa es la naturaleza de este cambio simultáneo. La diferencia es en el cliente actual y el cliente nuevo. ¿Qué pasa con la cuenta incobrable? Disminuye porque las cuentas por cobrar van a disminuir. Utilidades por unidad disminuyen porque no se perciben valores fijos, sino que si el cliente paga antes, se le va a acreditar un descuento por pronto pago. Y aquí tenemos el ejemplo. ¿Va? Si algo vale 100 y el cliente aprovecha el descuento, va a cancelar 98, que es el 2% de 100. Lo que ya habíamos más o menos ampliado acá, en estos términos. ¿Qué pasa con el periodo de descuento por pronto pago? Cuando lo implementamos, las ventas van a aumentar porque al flexibilizar el periodo, la venta va a tener un efecto positivo porque aumentan. ¿Eso que va a generarme? Más utilidades. ¿Qué pasa con las cuentas por cobrar? Van a aumentar porque los clientes van a pagar mucho más tarde. Por eso va a traer un efecto negativo a las utilidades. Y la cuenta incobrable que va amarrada a la cuenta por cobrar también va a aumentar. Así de sencillo. Si los cambios afectan la rentabilidad de la empresa, pueden esperarse esos efectos porque recordemos que cada variable tiene un comportamiento en particular. Ya hemos visto aquí, por ejemplo, cómo se comportaban a la hora del descuento por pronto pago, ¿verdad? Y ahora a la hora de estar implementando estas variables a través de las modificaciones en las condiciones de crédito, ¿verdad? Entonces, el hecho de que yo haga, por ejemplo, este cambio de 30 a 60 días, ¿verdad? Significa que yo estoy flexibilizando mis normas de crédito. Por lo tanto, mis ventas van a aumentar, mis cuentas por cobrar van a aumentar y también mis cuentas incobrables. ¿Eso es malo? No necesariamente, porque si el nivel de ventas que usted va a generar junto con el nivel de cuentas por cobrar que va a generar suple el valor de lo que usted va a perder en cuenta incobrable, vale la pena implementarlo. No hay que tenerle miedo a que las cuentas incobrables aumenten, porque este valor puede ser cubierto por estos otros dos de arriba. Eso es lo importante. El otro apartado son las políticas de cobranza. Ya dijimos todo lo anterior en términos de lo que era el apartado de cómo evaluar a un cliente y otorgar un crédito. Ahora vamos a la parte de la política de cobranza. ¿Qué es eso?
Son los procedimientos que se siguen por una empresa en un intento por hacer efectivas las cuentas por pagar en el menor tiempo posible una vez que éstas hayan vencido. Es decir, la política de cobranza se implementa cuando el plazo de pago definido para una cuenta por cobrar vence, hasta ese momento. ¿Y qué es lo que nos dice la teoría? Bueno, que hay unas técnicas que se utilizan que son las más usuales, ya han de estar ustedes familiarizados con ellas: las llamadas telefónicas, visitas personales, cartas. Bueno, en el momento en que se escribió el texto, ¿verdad?, decían cartas, ahora utilizan mensajes de texto, ¿verdad? Mensajes a su WhatsApp. Hay empresas que mandan mensajes incluso hasta sus redes sociales, ¿verdad?, su Facebook, ¿verdad?, Instagram. Y también, ¿verdad?, cuando ya la cuestión pasa, ¿verdad? Por ejemplo, en el ámbito legal, en la banca, cuando una mora cae ya más de 90 días, ¿verdad?, que ya constituye reserva, ya el banco se va patada al pecho, ¿verdad? Ya define como agencia de cobranza, procesos judiciales, embargo, congelación de bienes, etcétera, ¿verdad? Entonces, ya hablamos de ligas mayores ahí, como dice. Pero son mecanismos tradicionales a la hora de que están manejándose el hacer efectivas las cuentas por cobrar. Ahora, es de recordar que toda esta gestión que estamos haciendo está asociada a un costo, ¿verdad? Ya habíamos visto cuáles son esos costos. Entonces, el hecho de que tengamos eso implica que el gasto en las cuentas por incobrables, refleja la eficiencia y eficacia en las políticas de cobranza. Cuando los niveles de cuentas incobrables no solo dependen del anterior, sino también de las políticas de crédito en las cuales se basan para su aprobación. Este es una representación de un gráfico que aparece en Gitman, donde tenemos en el eje de las abscisas el valor de los gastos de cobranza y en el eje de las ordenadas el valor del monto en cuenta incobrable. Pueden ver ustedes que entre este punto y la brecha es bien alta. ¿Qué significa? Que a medida yo voy aumentando mis gastos en cobranza, o sea, haciendo todo lo que tengo que hacer para que se me recuperen las cuentas incobrables, el valor de la cuenta incobrable tiende a disminuirse, es decir, empiezo a recuperar el valor de la cuenta incobrable. Sin embargo, pueden ver ustedes que aquí hay un punto, que en este caso el autor lo refleja como el punto A, donde el cual el costo que usted está asumiendo, que es este tramo, desde aquí hasta aquí, es mucho más grande que lo que usted está recuperando de cuenta incobrable. Entonces, más allá de este punto, ya no tendría sentido que usted gaste en recuperar las cuentas. Este diferencial sí es alto, ¿verdad? Muy atractivo de valorar en cuanto a la recuperación, esto. Pero de aquí para allá, ya no tendría sentido que usted gastara tanto en recuperar esto. Pongan que aquí está manejando un promedio de $100 de gasto en cuanto a cobranza. Y que recupera 2, 3, 5. ¿Sabes qué sentido tiene? Mejor no hacerlo, ¿verdad? Eso se amplía con lo que dice aquí esta lámina. Si el nivel de cuenta incobrable atribuible a las políticas de crédito se suponen relativamente constantes, es de esperar que los aumentos de los gastos de cobranza disminuyan las cuentas incobrables, lo que está aquí. A medida se hace más alto el gasto en cuenta de cobranza, el valor de la cuenta incobrable tiende a bajar. Sin embargo, los gastos adicionales más adelante del punto A, que es el que ustedes ven aquí, este punto A, más allá de ese punto, no reducirán las pérdidas en cuentas incobrables en grados suficientes para justificar la erogación de los fondos. Es ahí que la empresa debe determinar el nivel óptimo de gastos de cobranza desde el punto de vista costo-beneficio, ¿verdad? Aquí está reflejado. De este punto para allá, no tiene sentido seguir gastando esta cantidad para recuperar esto. De aquí hacia atrás, sí, ya empieza a verse lo atractivo del apartado de utilizar este valor para recuperar este monto. Sin embargo, de aquí para acá, ya no. Se les comparten dos recursos, que son dos videos, ¿verdad? Que uno habla de las cuentas por cobrar y el otro habla de cuentas por cobrar de concepto y generalidades. Es decir, las dos tienen que ver con lo mismo, pero se abordan de diferente manera. Les recomiendo que lo vean para que se apoyen un poco más y tengan lo necesario para poder ir revisando la teoría del libro e ir viendo el apartado de los ejercicios, ¿verdad? ¿Preguntas o dudas hasta este momento, compañeros? ¿Dudas o inquietudes? Queda abierto el espacio.